Buenísimo. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, a esta clínica de plantas nativas y flores, sus usos y las formas de propagación y su rol en la huerta. Este taller abierto a la comunidad en formato de clínica lo damos desde la Secretaría de Extensión y Vinculación, el área de sustentabilidad y ambiente de la Universidad Nacional de San Martín, en articulación con la ONG de Puertas Abiertas al Trabajo Solidarios. DPA, como le decimos, es una ONG dedicada a promover oportunidades laborales para personas excluidas. Tiene como misión defender el derecho de las personas a vivir de su trabajo y desde la UNSAM decidimos hacer una alianza con ellas y con ellos, ya que compartimos esta visión sumada al cuidado del ambiente y al desarrollo de herramientas que permitan la sustentabilidad de las comunidades. Así que dicho esto, bienvenidas y bienvenidos. Como les decía, el encuentro de hoy es de plantas aromáticas y flores. Vamos a trabajar un poco cuál es el rol que tienen estas plantas aromáticas y las flores en la huerta, pero también los usos que podemos eh, as- eh, aprovechar de ellas y también las formas de propagación. Como les decía al principio, este formato de clínica tiene la particularidad de que, bueno, yo repongo un poco el contenido y les hago un pantallazo de la parte más teórica, pero la idea es que me puedan interrumpir y que podamos charlar y que le dediquemos una gran parte del tiempo al intercambio, porque bueno, estas clases ya las dimos varias veces, están grabadas en YouTube en el canal de DPA, pueden acceder gratuitamente, libremente, todo el que quiera. Esta clínica también va a quedar grabada. Pero lo más importante y lo rico es el que estamos en vivo ahora, entonces podemos interactuar como en tiempo real y podemos charlar. Entonces le vamos a dedicar una media horita a eso también. Eh, por eso yo voy a ir rápido con los contenidos y, y después de última me frenan o me preguntan algunas cosas. Siempre nos va a faltar tiempo, pero siempre vamos a seguir en contacto, así que también podemos seguir interactuando por otros canales y también se pueden acercar a la universidad, a los espacios de voluntariado, quienes estén cerca de la Universidad de San Martín o no tan lejos, pueden acercarse y en el Instagram de la UNSAM siempre publicamos jornadas abiertas de voluntariado. En general estamos los martes entre las 2 y las 4 trabajando, así que también si les interesa, si quieren acercarse, también pueden escribirnos ahí al mail o al Instagram y bueno, ahí les pasamos toda la información. Bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla y si tienen alguna duda o consulta me van diciendo. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Mientras no hablen, silencien sus micrófonos, o sea, solo ábranlos cuando quieren hablar, porque lo que pasa es que si no, viste, se genera un ruido que por ahí. eh, pero si ni bien, cuando quieran pueden abrir el micrófono libremente, pero solo que si no están hablando, silénciense, así no se generan interferencias. Bueno, esto es lo que les decía, lo de el título de la clínica. Eh, Estos son los logos de las dos organizaciones que estamos ofreciendo la charla. Y bueno, algunas variedades, esta filmina siempre la pongo porque a veces se entiende como planta aromática solo las convencionales, las leñosas. Ahora vamos a ver qué son, que son los arbustitos como más la lavanda, el romero, todo eso. Pero en realidad hay muchas plantas que tienen propiedades aromáticas, que tienen aceites esenciales. La mayoría en general, algunas lo tienen más concentrado y otras menos concentrado. Pero ponele el cibulet, el coriandro, todo lo que usamos como especia y como para darles sabor y sazonar las comidas suele tener bastante aceite esencial. Todo lo que es la familia de las umbelíferas, que es la familia de la zanahoria, el perejil, el cilantro, el coriandro, que sería como la semilla del cilantro,
Eh, Todas esas, también está el perejil rizado, son de la misma familia y son aromáticas. En general tienen un aroma muy intenso. También el hinojo y sus semillas tienen aroma muy intenso. El anís es de la misma familia también. Después está la albahaca, que ahí está la albahaca común que comemos nosotros, que en general es estacional porque es muy sensible al frío, pero también hay albahacas perennes, que es un poco más amarguito el sabor. Y también está la albahaca morada, hay un montón, infinitas variedades de menta, melisa, la manzanilla, el orégano, la valeriana, el tomillo, el eneldo también es un belífera, la mostaza, que es una de la familia del rabanito, que es una crucífera, como familia botánica de Brassicacia, pero también le decimos crucífera porque tiene las flores alineadas en cruz. La mayoría de las que tienen las flores alineadas en cruz son brasicáceas o crucíferas. Eso lo vamos a ver cuando veamos las familias o en la clase que está grabada también de asociación y rotación de cultivos, donde vemos también las familias botánicas, que ahí podemos ir asociando las distintas plantas, que van a ver que es re lindo aprender eso porque después te das cuenta que tienen hasta un sabor parecido o un aroma particular o una flor parecida. Entonces es lindo para aprender a reconocer también, aprender las familias botánicas de las plantas. Bueno, después los pimientos también son bastante aromáticos. Tenemos la pimienta de cayena ahí en el dibujito. Eh, bueno, después pasamos un poco a pensar en los beneficios de las plantas aromáticas en la huerta. Atraen insectos benéficos por sus aromas y por la combinación de aromas. Esto de la asociación de cultivos tiene que ver con que no haya solo un mismo aroma de una sola planta, porque eso por ahí atrae a un insecto de un mismo tipo y por ahí no se genera la cadena trófica que hace que se vayan como equilibrando entre ellos los distintos insectos. Por eso es tan importante que haya varias aromáticas en la huerta y varias flores, porque las flores también atraen los polinizadores que van a hacer que sea más fácil obtener frutos en la huerta. Em, Después, bueno, obviamente controla los insectos dañinos. Nos permite hacer como algunas son leñosas y son más robustas y hacen arbustitos, nos permiten hacer como microclimas. Entonces, por ahí ponemos una barrera de lavandas o un cerco de lavandas y tenemos un clima distinto al que el lugar donde le pega el sol pleno todo el tiempo y por ahí, sobre todo si hay mucho viento, ¿no? Entonces esas barreras de viento y división y cerco vivo están buenísimas hacerlas con aromáticas, como romero, la lavanda. La generación de microclimas ya les dije y después obviamente el aprovechamiento en la cocina, en la higiene personal y en la higiene del hogar también. Bueno, después contarles que hay dos tipos de aromáticas, que son las herbáceas que conocemos en la huerta y también son las que tienen tallos suaves, carnosos y verdes y generalmente tienen poca altura porque son más rastreras y al no tener un tallo fuerte no logran mantenerse erguidas en altura. En cambio, después tenemos las leñosas, que suelen hacer un arbusto o una mata, generan lignificación, que es eso que nosotros vemos en los tallos como más marroncito, y tienen un tallo macizo, que es lo que les permite ser más erguidas, ¿no? Bueno, si vamos a la forma de... Esperen que corro esto. Ahí está. A la forma de propagación. Hay varios tipos de propagación preferentes según el tipo de aromática con lo que trabajemos. Si trabajamos con romero, cedrón, burrito, el curry, que en realidad es el falso curry, porque no es la mezcla de especias, sino que es una planta muy parecida al romero, pero tiene el aroma del curry. Se le dice curry así como popularmente, pero no es la cúrcuma. Sí, la cúrcuma, que es la base del curry hindú, es otra cosa. Ya la vamos a ver que es más rizomática esa. La salvia, la lavanda, todas esas, las que son las más leñosas,
las reproducimos a partir de esquejes. Una consulta, perdón que te interrumpo, que justo Sí. tenía una duda con lo que dijiste de lo. Yo encontré esta, Mm, que para mí cuando le sentí el aroma era curry, claro, era sí, curry. Entonces, es parecida, puede ser. cuando busco que era curry, yo lo conocí hace muchos años y el dolor, dije, es curry. Y Mm. cuando busco, curry en realidad es el conjunto de muchas especies Sí, que aromáticas. no tienen nada que ver con esa planta, Ah, pero y tiene este ese yo aroma. lo maceré así acá, Sí. y para mí tiene el aroma curry. Dije, ¿cómo puedo investigar realmente? Porque viste que, o yo Buscá qué sé yo, con falso el Google, curry, similar al romero. Es muy parecido al romero y bueno, tiene flores amarillas. pero para ir más allá y tener la seguridad, ¿dónde tendría que llevar yo esto para que me digan realmente qué es? Y ahí ¿Un tendrías que ir a laboratorio? algunos, ¿A dónde? claro, claro, algún Acá laboratorio. tengo cerca la UTL en Mar del Plata, pero ¿qué sector o qué parte sería que se dedica para Y usted que puede sabe ser la la ingeniería en generación? alimentos, no sé, ahí Ah, no tengo idea, yo nunca lo ok, hice, no sé. bueno, ok, listo. Pero sí podés, si de dónde lo sacaste, podés averiguar. Y también, sí, como que hay que Está tener como cuidado. yuyo, digamos, en ciertas manzanas, en ciertos lugares, ahí lo encuentro. Claro, hay que tener cuidado eso con cuando uno no sabe el origen de la planta, por ahí utilizarlo es como tener cuidado con saber exactamente qué planta es porque hay plantas similares y por ahí investigar un poco. Eso ahí como yo lo comento un poco más adelante también, pero sí, no Ok, sabría decirte, en el UNSAM sé que hacen en la ingeniería ambiental, hacen algunos estudios y si no en la ingeniería en alimentos. ambiental o alimentación. Ok, gracias. No, de nada. Em, bueno, entonces, para hacer un esqueje, por ejemplo, eso que Karina mostraba, ese tallo que mostraba Karina, se podría hacer, si está recién cortado, se podría hacer un esqueje. En general, el esqueje se hace del tamaño de un lápiz, del grosor de un lápiz, entre 10 a 15 centímetros de largo, y tiene que tener al menos dos nódulos. Los nódulos son como los huequitos de los que salen las hojas, como las axilas desde donde salen las hojas. Eso se pela con una tijera y no se desgaja así, porque si no se lastima, vieron que se lastima mucho la corteza del tallito. Entonces se corta bien finito con una tijera, bien al ras, y se deja como en la foto arriba, que deja como las hojas, yo le cortaría de hecho incluso más hojas y dejaría dos o tres hojitas en la punta. Y todo lo demás, ahí en el vaso de agua ven que está bajita el agua, yo le pondría como más agua, le pondría agua hasta el tope para que todo eso se hidrate bien. Mínimo se deja en remojo un día, lo podés dejar 1 o 2 semanas también en remojo y después se planta el esqueje. Hay que tener cuidado cuando lo plantás de no dañar las raicitas que están saliendo, con lo cual hay que ponerlo en el centro y tirarle tierra alrededor y no enterrarlo como rápidamente, como si, con la fuerza del palito para abajo, porque si no se pueden raspar con las paredes de la tierra, se puede raspar el tallo de la planta y se van a lastimar de vuelta las raíces que están recién brotando. Entonces hay que hacerlo de una forma bien delicada. Después tenemos, perdón, reproducción por división de mata, que este tipo de reproducción la hacemos con el orégano, el cibulet, el tomillo, el lemongrass y el estragón. También el puerro, en general la mayoría de las liláceas, le decimos todo lo que es cebolla, ajo. Se dice lilácea también porque la flor tiene unos tonos liláceos. Todas esas logran hacer raíces que son divisibles. Entonces se hace la reproducción por división de mata, que se saca la mata entera, se divide como si fueras que estás desenredando cabello, desenredando pelo, y ahí en un momento donde encontrás el tallito que las une y eso lo cortás y ahí dividís las dos raíces como se ve en en las fotos y después los sembrás por separado y ahí tenés dos matas distintas, dos plantas distintas nuevas.
Obviamente la planta madre, la planta original, sufre el traumatismo de la separación, pero logra sobrevivir ampliamente. O sea, no es tan traumático como por ahí para otras plantas. Y después tenemos, bueno, el cibulet, y, todo lo que es lilácea del puerro, las cebollas, son más de bulbo y ahí los bulbos son como, están todos uniditos y las raíces están juntas, pero son como una planta en sí misma, toda juntita, pero cada una es como una planta en sí misma y se puede dividir los distintos bulbos por separado. Otra vez sufren el traumatismo de que los separen porque las raíces en general se van mezclando y se van uniendo, pero logran sobrevivir muy bien. Bueno, después también tenemos las mentas, el jengibre, la cúrcuma que decíamos que es la base de muchos curries, la melisa. Todas esas tienen raíces rizomáticas o sea, se las reproduce por el rizoma, que es como que van sacando del tallo, van sacando nuevas raíces. Es como se ve ahí en la menta, se corta un pedacito de la raíz con el tallo y se hace una nueva planta. Y también, por ejemplo, el jengibre y la cúrcuma, de lo que compramos, del rizoma que compramos en la verdulería, se puede dejar que brote un poquito por ahí en agua o incluso a veces brota solo, sin agua, o directamente lo enterramos y vuelve a brotar. Porque bueno, porque lo que consumimos del jengibre y de la cúrcuma es la raíz justamente y tiene la propiedad de volver a brotar afuera, aunque lo saques afuera de la tierra. Bueno, algunas características de algunas plantas aromáticas, como la menta y la hierbabuena. Bueno, como dije, hay 8.500 variedades, no sé cuántas, infinitas para mí, no las puedo como terminar de conocer a todas. Em, la menta o hierbabuena, que son distintas variedades según el país o según la región que la nombre. A veces dentro de Argentina se nombra hierbabuena o menta distintas variedades de mentas. Es una planta herbácea que sobrevive todo el año, pero durante el invierno se resguarda en sus raíces. Vuelve a asomar durante la primavera, se reproduce por rizoma, enterrando los tallos, como vimos recién, y para crecer le gusta la sombra y mucha agua. Los usos que podemos hacer de ellas, bueno, son muy conocidos en las comidas, en la cosmética y en la limpieza tanto personal como del hogar. Después el romero. Ahí, eh, profe, perdón, sí. eh, en lo que es, yo hago un taller de plantas medicinales que está ahí en San Martín, en Ujú. un, bueno, en un lugar municipal o provincial, no sé, en un hospital. Y Sí, la menta, que dicen, por ejemplo, como uso medicinal para el dolor de cabeza, viste que hay distintos tipos de mentas. sí. La otra vez le preguntaba, porque acá me di cuenta que había distintos tipos y me dijo la profe que, por ejemplo, para el dolor de cabeza, todas las mentas, todas, haciendo el preparado como ella nos enseñó, sirven. O sea, es a Claro, favor porque en porque a veces general, el como son de la aceite, misma familia, suelen tener el aceite esencial en mayor o menor cantidad, pero es casi todos el mismo. Suele ser así en las plantas. Lo que cambia por ahí es la sí. concentración. Y anteriormente a eso que dijiste algo de las cebollas y demás, yo guardé porque me gustó en este frasco hace 2 años la flor del puerro cuando ya, Ujú. que dicen se va en flor. Y bueno, me Sí, encantó de decoración por los colores que tiene. sí, Y nada, o sea, yo creo que acá adentro debe estar la semilla, ¿no? sí, sí, sí. Sí, podés Que esa sacarla, la es una tenés como si negrita. Es negrita como medio arrugada. Ok, ok, sí. Me da, no sé qué sacarla porque quedó hermosa. Sí, claro. Bueno, pero podés hacer así, que caiga la semilla un poquito y dejar el arreglo. Bueno, Sí, ayer que yo estoy trabajando mucho con con el diente de león, eh, sí, mucho acá, me encanta, en en los plumerillos, cuando empecé a sacar y veía que uno de estos tiene como 5.000 semillas, decía, ¿cómo tanto sí, es así? Y cuando impresionante. empecé a sacar así, entonces si ahí Mm. las ves, decís, sí, acá tengo tres, y bueno, es como que en Claro, una lo sola mismo las pasa con la encontré. lechuga, por ejemplo, que también hace plumerillo, es de la misma familia de las compuestas. Por eso es tan importante como
conocer cómo fructifica y cómo florece y cómo va a ser la semilla para después, para cosechar las semillas, estar preparados a ver cómo las tenemos que recolectar. Em, Eso también, si quieren, hay una clase específica para semillas y cosecha. Em, Después, bueno, el romero es un arbusto perenne em, que lo tenemos todo el año. Se reproduce por esquejes, como vimos, y para crecer le gusta mucho el pleno sol y poca agua. Es una planta que le decimos tipo mediterránea, porque le decimos mediterránea a todas las plantas que tienen esa cualidad más de seca, más de clima árido. Y bueno, se usa un montón como aromatizante, cosmética, limpieza, ya. El romero es bastante conocido. El orégano, bueno, es un arbusto perenne, crece todo el año, tiene una lignificación más leve que el romero, se reproduce por división de matas y crece y le gusta el pleno sol y agua moderada. Eh, Le gusta el penosol, pero se banca un poco más la sombra que el romero, ¿no? Yo lo tengo en un lugar donde no tiene tanto sol y está medio cachuzo, pero sobrevive. Así que la clave es como mantenerlo chiquito para que no tenga que por ahí sostener una planta tan grande con poco sol. Pero bueno, o sea, se banca un poco la media sombra. El romero también, digo, yo el romero en la huerta del CAU, del centro universitario, lo tenemos como abajo de un cedrón porque quedó ahí, porque no teníamos más lugar. Y también, o sea, está un poco más cachuzo que si estaría al pleno sol, pero también sobrevive. Y también lo vamos, obvio que vamos podando las otras plantas para que le entre la mayor cantidad de sol posible, pero digo, como que a veces no se limiten a estas características y prueben también, porque a veces las plantas son muy resilientes y por ahí no están en su plenitud, pero por lo menos podemos tenerlas igual. Bueno, el orégano tiene usos así muy múltiples y que conocemos. El cedrón también es muy lindo. Es un arbusto que puede crecer hasta 3 metros de altura. Tiene unas hojas alargadas que si las frotás tienen un olor a limonado riquísimo, que yo digo que es como muy parecido al chupetín de limón. Me hace acordar mucho a eso. Y también a muchos productos de limpieza. Y bueno, y florece en verano, siempre está bueno después de la floración, cuando empieza el otoño-invierno, podarlo un poquito para tener hojas más lindas. Y bueno, se usa un montón como aromatizante, las comidas, en el higiene del hogar. La manzanilla, bueno, es una hierba que puede tener entre 30 y 40 centímetros de altura. En general es una planta espontánea, es re difícil cultivarla. Cada uno como que es más rebelde, yo le digo, como que le gusta un poco lo árido y ahí como que también es muy estacional, entonces como es difícil como tenerla en cultivo casero. Pero bueno, la podemos disfrutar al borde de los caminos y en los canteros. Se desarrolla mejor en climas templados y necesita buena exposición al sol. La podemos usar como enjuague bucal en la cocina para mate y aguas saborizadas y también en infusiones la dejamos enfriar y la podemos, es un buen activador de la descomposición en el compost. Está bueno para eso, cuando no tenemos por ahí las lombrices o queremos activar nuestro compost por primera vez, está buenísimo. Después la melisa y el toronjil o hierba luisa también le dicen en algunos países. Eso me lo corrigieron unos chicos de Venezuela que ellos le dicen hierba luisa a la melisa. Em, es una herbácea perenne con tallos rastreros, ligeramente leñosa en la base, es muy parecida a la menta, desprende un riquísimo aroma a limón, como que es una mezcla entre la menta y el limón, el sabor que tiene. Y prefiere ambientes de media sombra y buen riego, igual que la menta, que también le pasa en general, depende si a veces generamos algunos microclimas, por ejemplo, en la casa de mis viejos está todo el año, pero en general se repliega en el invierno a sus raíces. Depende del microclima que genere, si le pega la helada, en general como que se repliega a las raíces y vuelve a brotar en primavera-verano.
Y en la cocina se usa para el mate, perdón, se usa en en la cocina o para el mate, em, como aguas saborizadas y como condimento a limonado también para lo que querramos. Mucho en la cocina asiática también se usan mucho las mentas. El perejil, bueno, lo conocemos un montón los usos, es una herbácea bianual que crece, bueno, como en la huerta, que lo conocemos bastante, el perejil. eh, Puede tener entre 40 y 60 centímetros, tiene múltiples tallos y algunos son rizados y otros son lisos. Después el tomillo eh, es una mata perenne, es una mezcla entre el orégano y el romero, la planta. Y tiene 30 centímetros, tiene tallos leñosos, pero es más chiquita y más finita la planta. Sus flores son rosaditas o blancas y requiere buena exposición al sol y poco riego. Em, bueno, y se utiliza para sazonar, el tomillo en general se utiliza como para la cocina también parecido al romero y al orégano. Algunas formas de incorporar las plantas eh, según sus propiedades medicinales. Bueno, esto es algo que yo siempre digo con mucho respeto, que yo les cuento, yo soy socióloga, no soy ni agrónoma ni tampoco médica naturista. Entonces, también tengo mucho respeto por lo que es el conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas, porque no lo estudié en profundidad y no soy una profesional del rubro. Entonces siempre les digo, como, sí, he investigado un montón y esto como que también lo trabajé con algunas chicas que me pasaron información, sobre todo Anaí, por ejemplo, que se dedica a hacer preparados medicinales. De hecho, muchas de las fotos son de ella. Em, pero bueno, pero siempre les digo, siempre que ustedes tengan alguna problemática o algo, en general les recomiendo consultar a alguien que se dedique profesionalmente a trabajar estos temas y que los pueda asesorar según las afecciones que cada uno tenga. Porque una cosa es usar algo como condimento y todo, y otra cosa es usarlo para curar alguna afección. Por ahí si es una afección leve es más fácil, pero si es una afección aguda, está buenísimo poder consultarlo con un profesional. Dicho esto, como que contarles para que por lo menos tengan la información y después puedan preguntarle a su profesional amigo o también investigar ustedes que hay uso, las plantas se pueden usar como uso interno y como uso externo, ¿no? Se pueden hacer jugos, maceraciones, infusiones, cocimientos, tinturas, jarabes, incluso vinos o remedios florales que son de uso interno y todo lo que es uso externo serían las cataplasmas, los emplastos, las compresas, inhalaciones, buches, gargarismo, lociones, aceites, cremas, pomadas y los pediluvios y maníbulos, que serían las cosas para las manos y para los pies. Que esto incluso, o sea, los podemos preparar nosotros, pero también los podemos adquirir de personas que se dediquen profesionalmente a hacerlo. Porque también es esto, a veces con lo casero es como muy bueno y muy accesible, pero también a veces hay cosas que son difíciles de lograr en buena calidad y seguras. Entonces también está bueno tenerlo en cuenta. Pero siempre está bueno conocer y experimentar, por ahí no para consumirlo, pero sí para conocer, ¿no? Como para apropiarse mejor de las propiedades de las plantas, que también es como un regalo de la naturaleza que está ahí, accesible y gratuito para nosotros. Bueno, por eso está bueno como esto lo propuso Anaí, una de las chicas que fue estudiante del curso de promotores de huerta y ella como que lo que siempre hace es, para conocer las plantas, arma como un boticario, perdón, como un herbario, que entonces hace como un cuaderno donde pone el nombre científico, el nombre popular de la planta, la descripción botánica, si es nativa o no, si es una especie protegida o no, porque también esta cuestión de no depredar, ¿no? Como querer consumirla, depredar por ahí de algún espacio público, lo que algunas especies que está todo bien, que incluso hasta mejor porque son invasoras, y otras que está bueno observarlas, olerlas y dejarlas que sigan prosperando donde están. Eh,
También pensar en cómo es su reproducción, cómo es su ciclo, en qué momento es ideal cosecharlas y cuál es la parte que se utiliza para aprovechar sus propiedades medicinales. Y bueno, y también se puede recortar, o si es una planta que la tenemos en cantidad, se puede como cortar la planta y dejar a secar entre dos papeles y tenerla ahí como muestrario. Y hoy en día hay muchas aplicaciones que te ayudan a reconocer las plantas, pero bueno, está bueno siempre entrenar el ojo y el olfato, eh, y también el gusto, ¿no? Para saber de qué planta estamos hablando. Eh, bueno, si pensamos en el momento de la cosecha de una planta, según el ciclo vegetativo de la planta, pensamos en que las hojas es mejor cosecharlas, o sea, las plantas que aprovechamos las hojas, eh, vamos a cosecharlas justo antes de la floración, porque ahí es donde concentran más las sustancias activas. Si pensamos en las flores, idealmente cuando empieza la floración, eh, cuando está completamente abierta, pero fresca aún. Los tallos se cosechan tiernos en primaveras antes de la floración o leñosos en el otoño-invierno. Los frutos y las semillas cuando están maduros antes de que empiecen a marchitarse y las raíces o bulbo en el otoño cuando la planta haya completado su ciclo. Por ejemplo, ahí nos referimos a la consuelda, a la bardana, y entre otras. Y en algunos casos será mejor en primavera antes de la floración, por ejemplo, la zanahoria y el hinojo. Uy, ya estoy pasada de tiempo. Pero bueno, interrúmpanme si quieren alguna pregunta, no hay problema. Y bueno, según la fase de la luna, luna nueva mejor para las raíces, luna creciente mejor para las hojas, luna llena, perdón, flores, hojas, flores y frutos, y menguante, tallos y hojas. Según el momento del día, durante la mañana es bueno momento para recolectar las flores, los tallos, las hojas, cuando no haya rocío, porque vieron que siempre si está mojado es más difícil después de conservar y también para la planta que quede mojada el corte es más propenso a que se genere algún daño. Entonces, mejor esperar un día a la mañana que no haya tanto rocío. Durante la tarde es mejor para las raíces, eh, y es importante que el día esté soleado y que no haya llovido mucho los días anteriores, ya que se complica el secado, ¿no? Y evitar también las temperaturas extremas, el exceso viento, el exceso frío o la excesiva humedad. Después, para el secado, esta también es una foto de ella que está buenísima. Para el secado hay distintas técnicas. Eh, en general, las hojas y los tallos se recomienda colgar de un ramillete, en ramilletes de tamaño mediano, ubicados hacia abajo, como está en la foto. O sea, como que la parte de arriba de la planta esté como al revés, para que todos los aceites esenciales se concentren hacia abajo y no se pierdan por el corte. Em, Después, Profe, hay sí. una consulta sobre el secado que yo empecé a hacer hace poco. Cuando lo sacamos, ¿es recomendable lavarlo antes de empezar a secarlo para si después lo vamos a consumir, por ejemplo, o no hace falta? Es una buena pregunta. En general, yo lo que haría es regar la planta, ponerle unos días antes y limpiarla bien, dejar que se seque la planta y después la cosecharía limpia. O si no, hay distintas formas de secado. Porque cuando lo lavas ya cortado, para mí como que, no sé, es una impresión mía, no es algo que... Porque eso no es- nunca lo... en los manuales te diría que no se lava lo que yo leí. Claro, Pero yo me gusta cosecharlo, por ejemplo, en el caso de romero, así, después de una buena lluvia. claro, pero por ahí esperar un par de días que seque bien. Claro, sí, 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 sí. Y después lo otro que, por ejemplo, cuando cosecho melisa, que la uso en medio de toque, sí la lavo. La lavo, la dejo secar un poco y después ya la uso. Pero por ahí cosas que voy a dejar como mucho tiempo, como el laurel, por ahí me tomo el trabajito de hacerlo como en la planta,
porque por ahí me gusta que esté bien seco em, y que no corra riesgo de que se honguee y esas cosas. Pero sí, medio que es una pregunta interesante, pero que no tiene una respuesta unívoca. Podés hacerlo de las dos formas, digamos. Lo importante es que tiene que estar muy seca la planta para conservarse, porque si no se te puede honguear. Sí, sí. Bueno, las flores se cosechan sin la parte de las hojas ni los tallos, se colocan, perdón, se colocan sobre un papel o una tela o sobre una superficie que circule aire, como una malla de tela. Ahí se ve en, por ejemplo, en esa base de rueda que está colgando, ven que tiene un pañuelito, ahí se podría secar. Y después, si no, miren, acá hay como algo más profesional, que es un secador profesional, que también es una malla re interesante para secar cosas, que circula mucho el aire. Los frutos y las cáscaras, como los cítricos, por ejemplo, se secan Perdón, al igual que las flores. Sí, parece la tela del tamiz de la harina, sí, sí, para que sí, no sí, pierda, ¿no? Las semillitas ni nada, ni los polvillos incluso. claro, sí, Nada, sí, sí, eso. tal cual. Bueno, gracias, Cecilia. Después, las raíces conviene cortarlas transversalmente y colocarlas a secar sobre una tela o un papel porque las raíces son bien gorditas, entonces por ahí, para asegurarnos de que se sequen bien, a veces conviene cortarlas. Eh, y también a veces puede utilizarse, por ejemplo, como decía Karina, si lo lavás o algo, podés aprovechar el calor de la estufa o el calor que desprende la heladera para asegurarse que seque bien. O por ahí cuando está muy tierna la hoja y vos recién la cosechaste, por ahí darle como un calorcito extra para que seque más rápido. Bueno, esto es un secadero profesional, es muy interesante. Bueno, esto es una canasta con un Ahí una lienzo. pregunta, en el secadero profesional, a ver, el secado de las hierbas generalmente cuando uno saca no se seca, se Perdón, no te escucho hace a bien. la sombra. Se corta. En el, por ejemplo, en las plantas como el romero, el secado se hace como a la sombra, no al sol. Siempre que secamos, se hace en un lugar oscuro, seco y ventilado. Las flores también. Sí, Ah, ok. Y esas, no, porque estaba mirando las redes que usaban, que si eran de sí. plástico, de secadero profesional, de qué Bueno, material era, porque pensé, si están al sol, no, no llevan sol. Eh, no, no llevan sol. No, no, para nada. No, porque si el sol siempre tiende a acelerar los procesos. Entonces por ahí degrada algunas propiedades. Cuando la planta ya está muerta, digamos. Cuando la planta está viva, al contrario. Em, bueno, después algunas propiedades de algunas plantas conocidas, como el cedrón, que es digestiva, que alivia los dolores estomacales, la ortiga, el diente de león. Esto se los dejo para que lo exploren ustedes y así pasamos un poco a las preguntas. Esto yo se los voy a pasar por mail, no se preocupen. Y estas son algunas combinaciones así como que se pueden usar. Si quieren pasamos al momento de las preguntas y esperen que voy a abrir ahí, voy a abrir el chat y si quieren abran el micrófono. ¿Alguna recomendación para la poda? Marilina, ¿querés abrir el micrófono? Porque no entiendo bien la pregunta. Mira, ahí te voy a poner solicitar abrir el micrófono.
Ah, preferís que no. A ver. Bueno, en realidad la pregunta no entiendo bien. Sí, lo que te puedo decir de la poda es que bueno, que depende la planta. Va a ser el momento del año que es preciso podar. Hay muchas controversias en torno a si es bueno podar o no. Depende la función que nosotros querramos darle a la planta. A veces si es una función de que la planta crezca más rápido, más vigorosa y más linda, es un tipo de poda o casi nula la poda. Y si nosotros queremos aprovecharla para que sea más productiva o para uso personal, es otro tipo de poda, ¿no? Entonces, dicho esto, sí es importante podar cuando está seca y podar en B, a 45 grados, como si fuera una diagonal, porque eso hace que el agua resbale y que no quede como tan abierta la herida para que no se generen enfermedades o entre algún bichito o haya algún hongo. Entonces siempre podar así en diagonal. Yo le digo en B, pero en realidad B sería así, si tuviéramos una tijera en B, pero no, en realidad es a 45 grados sería. Y después hay algunas técnicas, por ejemplo, si la planta es propensa a enfermarse o si la podamos muchísimo porque quisimos aprovechar muchos sus propiedades, también se puede hacer un preparado con canela, que la canela es antiséptica, entonces se le puede poner un poquito de canela en polvo en las heridas para que cicatrice mejor. Así que bueno. Bueno, anímense a hablar. Mónica, algo vos podés contarnos de toda tu experiencia. Vivi, vos también, si quieren, no sé. A ver, no veo. Permiso, no sé si me Sí, escuchan. Yo con lo que sí, quería aportar es mi experiencia en la reproducción del romero, eh, que lo hago, tengo una planta grande y lo que hago es como un acodo, o sea, de la misma planta, uno de los tallitos inferiores lo apoyo sobre la tierra y le pongo alguna especie de estaca o simplemente un ladrillo, algo para apoyar y lo dejo y así he podido reproducir el romero. buenísimo. Está re Ese buena. tiene Yo, un nombre, esa técnica. ah, Sí, a codo. A Ahí lo codo, dijo sí. Mat- Ah, Y después, bueno, cuando hablaste del orégano, que vos decías que en la facultad lo tenían a la sombra, no sé si han logrado que genere flores. A mí me tardó como 3 o 4 años en que me generara flores. Acá tengo secas y siempre Buenísimo. usaba las hojitas, pero en realidad lo que más sabor Sí. tiene es la flor y yo la hago así y Sí, puedo es como si sacar, fuera el cáliz de la flor, ¿no? Es como claro, el cosito que sí, sostiene la flor, que en realidad es lo que tiene uso comercial. Nosotros lo que consumimos claro. comercialmente es eso. Sí, Y en sí, las comidas simplemente hago así y es impresionante el aroma que tiene. buenísimo. Gracias por el aporte, Eso es lo Mati. que quería aportar. Muchas gracias. Muy bueno. Ahí María José y después Vivi. Buen día, ¿cómo andan? Yo les quería preguntar cuál es el tipo de salvia comestible, porque salvia hay miles Mm. de todos tipos, con Sí, colorcitos sí, varios, sí. pero bueno, Creo ¿cuál que es hay la más que la que, menta. Creo que le ganan a la menta. claro, pero bueno, menta Bueno, tengo eso dos depende de la tipos. región. Hay un tipo de... depende de la región. Por ejemplo, en Paraguay sé que se utilizan muchas salvias comestibles. Sí, en Argentina hay una que es la salvia para condimento, que es como bien rugosa la hoja y es medio blanquecina. Pero no sé el nombre científico. Pero si vos pones salvia comestible, te aparece el nombre científico. Porque con estas plantas que son para tan aromáticas, también pinta la confusión en que cuál es la lavanda para el aceite esencial, es como Sí. que La no se lavanda para el come aceite todo. esencial, en realidad todas las lavandas tienen, la mayoría tiene el mismo aceite esencial, pero sí hay una que se llama la officinalis, que officinalis justamente todos los nombres científicos que diga officinalis
son las que más concentran el aceite esencial porque es como la que se usaba para extraer el aceite esencial. Ok. Entonces, siempre que Yo, diga officinalis, es como la que más concentra, no necesariamente es la única medicinal, ¿entendés? Como que, Ok. o sea, como Sí, que, sí, todas tienen aceites esenciales, pero hay una que puntualmente es comestible. Acá nosotros tuvimos una mala experiencia con el falso boldo, claro, pero ahí que, es otra planta. El boldo, por ejemplo, creo que es un árbol. Es otra planta totalmente distinta. bueno, por eso, pero Pero a como veces es los nombres boldo y es comunes, digestivo, claro, como es claro. boldo y digestivo, hubo una intoxicación espantosa. Sí, 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 tal cual. Es Y, uno que tiene un olor muy fuerte y exacto, que parece una lavanda también la flor. Ah, exacto. la buscapina. Sí, también le Bueno, dicen buscapina. Le dicen pero, buscapina también, pero es pero retóxica. tal cual, entonces Mm. como pinta la confusión, no está Sí, por bueno. eso es lo que está bueno, como siempre, investigar mucho antes de consumir una planta que no conocemos. Por ahí las de huerta son más seguras porque ya sabemos de dónde viene la semilla y todo eso, eh, y las reconocemos mucho por el contacto que tenemos en la verdulería, pero, por ejemplo, la cicuta, que es un veneno muy conocido, es una planta de la familia de las umbelíferas, y a simple vista la hoja es muy parecida a la zanahoria. Entonces, como que también está bueno estar informados de las cosas que tenemos que tener cuidado porque es hermoso conocer y probar todo lo que se nos cruza, pero también es peligroso. Entonces, como que Por eso está bueno saber qué es lo medicinal o qué Las, posta es lo que vamos a comer, si lo vamos a sí, poner en la huerta, por lo menos. sí, 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 tal cual. la Bueno, salvia que gracias. vos decís, profe, perdón la Sí, interrupción, que no encuentro la manito y como estoy amamantando me cuesta como no hay problema. acercarme al mouse. Sí. La salvia que vos decís, yo la consumí mucho tiempo en té. Ah, la blanquita. La blanquita, la que tiene la hoja alargada Sí, y es como si media fuera. como peludita parece la Sí, hojita. sí, Y con las nervaduras bien marcadas, de un lado peludita y de otro lado tiene las nervaduras bien marcadas, y es medio blanquita, así como grisecita. Es sí. Salvia La, officinalis, esa también. ¿Y conoces el nombre la científico? oficialis, esa, Salvia es difícil de officinalis. conseguir. ¿Perdón? Es Salvia officinalis. Ah, Salvia Officinalis, Esa. perfecto. A mí Gracias, Manu. me costó mucho conseguirla porque creo me habían explicado que es difícil de encontrar según la temporada del año. La que es más fácil de conseguir es la salvia violeta, la silvestre, Sí, que porque tiene uso es tipo, ornamental ese. Claro. claro, que es tipo arbustiva, que es preciosa, y Mm, aparte se aguanta todo, el calor, el frío, la helada, la falta de riego, mm. es re durita. Lo otro que quería comentar es que yo podo mucho la lavanda para Ujú. que no se me haga tan leñosa, Ajá. para que queda siempre más petiza y más gordita, porque si no se le arman los tallos leñosos muy largos y va perdiendo cada vez más la punta. Claro. Y a nosotros Entonces, nos pasó que se nos cayó por tanto peso. claro, se parte porque se Sí. pone muy seco la parte de abajo. Entonces yo nunca termina de crecer en tamaño y volverse grandotota, pero siempre Ujú. está sana, porque si no pierde, se va, o sea, se va lineando la rama cada vez más y va quedando la puntita cada vez más chiquita e incluso te salen las florcitas cada vez más chiquitas, Mm, claro. pierde un montón. Mm. Perdón, me estoy moviendo Bien. porque el niño me está Está bien, consumiendo. buenísimo. Eh, Ahí Vivi quería decir algo también. Gracias, Ceci. de nada. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi aporte no es respecto al conocimiento, porque yo como ESPI tampoco soy ni ingeniera agrónoma, ni nada, soy aficionada a todo este mundo, pero les quería contar que yo trabajo en conexión con la naturaleza desde el punto de vista lúdico o terapéutico, y que hace poquito de un taller para cuidadores de personas mayores donde una de las propuestas fue que tuvieran aromáticas en la cocina, ¿no? Como una planta que crece y a la vez la podemos usar. Y los resultados fueron geniales, ¿no? Porque sobre todo las personas que están imposibilitadas de salir, tener algo de verde en su casa
es como seguir en contacto con la naturaleza. Y este uso de las aromáticas, nada, recibí devoluciones muy, muy buenas. Así que digo, siempre podemos como ver otros lados, ¿no? Además de los usos y además de una simple planta, que también podemos como esa conexión ayudar a otros. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. En Adelante. Qué eso lindo. que ella dice, me sumo en mi emprendimiento en una berenjena, yo el laurel que coloco en el frasco, eh, para poder, había gente mayor que muchas veces me decía, Cari, te quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Y al tener todo habilitado tienen que tener, digamos, en la manipulación de alimentos y demás, pero lo que sí pude incorporar, que lo hice con una vecina, fue que me cortaran el laurel en forma de corazón. Mm, Entonces, era para ellos un trabajo re lindo de hacer, en donde yo pude darles una actividad que para ellos fueran parte también. qué bueno. Sí, es hermoso como trabajar desde lo terapéutico con todo lo que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con los aromas, con los colores, con la textura que tienen las plantas. La verdad que es muy hermoso. Así que gracias por el aporte, Vivi, y gracias, Karina, también por tu aporte. Bueno, vamos a hacer una foto y hacemos una o dos preguntas más y ya vamos cerrando. Si quieren, el que quiera abra la cámara y hacemos una fotito. Ahí va. Esto les puedo mostrar si Paren, les no, perdón, interesa. vamos a hacer otra porque me salió mal. Ahí va. Paren, ¿eh? Ay, no. Ahí. Listo, ahí está. Bueno, ahí salió mal de vuelta, pero no importa, ya está. Último intento era. Bueno, si quieren hacer una pregunta más o dos y vamos cerrando. Eh, no sé si alguno quiere comentar algo más o aportar algo más también, aunque no sea una pregunta. Esto, si les sirve, es un frasco de plástico que yo voy agregando eucaliptus, bueno, un montón de cedrón, todo seco. Y generalmente lo que hago es solamente moldearlo así y es para sentir el aroma tremendo que tiene. Eh, Todo el seco, crujiente, es lindo hacerlo. Digo que Bueno, es como un bosque móvil. buenísimo. A ver, qué bueno, qué bueno, sí, 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 está Sí, buenísimo es esa. más, yo me hago un pancake a la mañana que lo que queda acá, que como una arenilla, todo que va quedando al fondo, se lo pongo un poquito. Porque yo sé lo que le puse, cedrón, eucalipto, la cáscara de naranja, que esta la seco arriba de la salamandra, porque Qué decía soy bueno, de secar arriba de las sí, estufas, y eso. Es qué tremenda la aroma que bueno. tiene. Sí, Y está lo lindo buenísimo que es hacerse hacerle esta esto, mezclita. estos son palos que yo agarro re secos, a veces que sirven para diferentes hacer ruido de que están crujientes. Buenísimo, buenísimo, muy bueno, muy buena propuesta. Yo lo que hago también es hacerme ese mix y después ponerlo en algún recipiente y mezclar para el mate también está bueno. Eh, pero bueno, siempre hay que conocer las aromáticas que sean más bien inocuas y que sean suavecitas. También a veces em, creo que Matilde decía, ¿no? O no me acuerdo bien cuál de las chicas decía cuál es la medicinal o no. A veces la officinalis es como que hay que tenerle más respeto que a la que no es officinalis, porque es más potente. Entonces, por ahí la lavanda tradicional, la que no es officinalis, es mejor como para usar de vez en cuando en el mate y que no sea tan potente el aceite esencial. Eh, Porque por ahí el aceite esencial de la lavanda es muy potente, el de la officinalis, y tiene, bueno, propiedades más sedantes y todo, que por ahí si tenemos que encarar el día, depende de la persona y en la circunstancia, nos viene bien o nos viene mal. Por eso está bueno como esto siempre consultar con algún profesional si les interesa el tema y si quieren consumir cosas de herboristería o de su propia huerta
está bueno como investigar un poco antes de empezar a consumir si nunca consumieron nada, como que saber como qué les va a hacer en el organismo también, porque eso es importante también tenerlo en cuenta según el organismo que tiene cada uno, ¿no? Como, y las afecciones que cada uno pueda desarrollar. Así que bueno, eso siempre como con precaución, está buenísimo poder hacer uso de la botica de la huerta. Así que bueno, muchas gracias a todas y a todos por el encuentro, por el intercambio y nos vemos el mes que viene. Abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. Chao, Abrazo. chao. Chau, chau.